Bueno, pues vamos a continuar con el segundo bloque temático. Fernando ya resolvió el problema de transporte. Esta segunda ponencia magistral está vinculada al área temática de medio ambiente, agricultura y medio marino. Como adelantaba, quien se va a ocupar de ella, de esta ponencia, que se titula La conservación de la biodiversidad en un escenario de cambio global, es Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Premio Jaume I de Investigación Científica y Premio BBVA en Comunicación de la Biodiversidad, esa combinación que yo os decía de científicos que también les gusta salir de los círculos endogámicos y contar lo que hacen al resto de la sociedad. Por cierto, que muy relacionado con esto, mañana Fernando presenta su último libro con un título muy sugerente, La recivilización, y un subtítulo que yo diría provocador o necesariamente provocador, Desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Fernando, cuando quieras, y gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues buenos días a todos y en primer lugar disculpas por haber generado este torbellino con el programa. Debo decir dos excusas o circunstancias. Por un lado, yo poco tengo que ver con el engranaje del AVE. No pude hacer nada porque el AVE no se parara, pero también debo decir que tuvo el buen gusto de pararse en una dehesa estupenda antes de llegar a Córdoba y disfrutamos media hora viendo también la buena gestión de esa dehesa, que tuvieron la prudencia de no roturar. Y las malas hierbas, llamadas malas hierbas, nos entretuvieron muchísimo porque de malas no tienen nada y en el otoño con estas lluvias estaba la dehesa esplendorosa. Eso aliviaba en parte el estrés que yo tenía de decir estoy llegando tarde, estoy cambiando el programa, maldita sea. Pero bueno, gracias por comprenderlo y ajustarse al cambio debido a mi llegada tardía. Y luego el agradecimiento, claro que sí, agradecimiento al Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, agradecimiento sobre todo a Francisco y José María que han hecho, digamos, posible, que han hecho pues los arreglos logísticos para que estemos hoy aquí y es realmente un placer. Me siento como en casa y desde luego el lema de pasión por la biología y lo que he podido ver de la presentación de Fuencisla y en general los comentarios en los pasillos es que la biología es mucho de pasión. Yo nací siendo biólogo, ¿no? Yo nací como biólogo. Yo escuchaba a Rodríguez de la Fuente, a Jacques Cousteau, a David Attenborough. Luego cuando crecí leía a Humboldt, a Darwin, a Mendel y tengo la suerte de haberme formado como biólogo y haber podido acabar trabajando como biólogo. Así que estoy encantado y para mí es una pasión y como decía Fuencisla, volvería a estudiar biología porque me encanta, ¿no? Yo cuando en los años 70-80 mi padre me estaba guiando a dónde estudiar, claro, la biología, me miraba así y me decía, pero si tú pareces un chico listo, ¿qué haces estudiando biología? Me decía, ¿para qué sirve la biología? Y yo qué sé. O sea, a mí me gustaba la biología, pero hace eso, casi 40 años... ¿Para qué servía la biología? Nadie lo sabía, la verdad. Y ahora la pregunta se ha hecho al revés. ¿Para qué no sirve la biología? Si la biología está en todo, desde el arte, la sociología, los hospitales, la antropología, la filosofía, la historia, la geografía, ¿para qué no sirve un biólogo? Es realmente una profesión fascinante. Así que vamos a meternos dentro del ámbito del medio ambiente y una de las palabras clave que todo el mundo usa y no todo el mundo sabe bien lo que significa es la biodiversidad. Vamos a hablar un poco hoy de biodiversidad y empecemos por algunos artículos recientes, algunas pinceladas de actualidad biológica en el campo, ¿no? Revisando bases de datos. Un artículo de Darimon y colaboradores acaban de revelar que el ser humano mata, explota o vende la tercera parte de los vertebrados existentes. En total unas 14.000 especies. Cuando esto se compara con otros predadores equivalentes en distintos hábitats y demás, estamos alrededor de 300 veces más de diversidad biológica nos consumimos o sobreexplotamos que los equivalentes no humanos de nuestro nivel trófico. Es decir, somos la bomba.
Y hablando de bomba, tenemos una bomba de calor debido precisamente al cambio climático que hemos generado sin querer. Como las grandes cosas que hace el ser humano, lo más grande que es el ser humano lo hace sin querer, o sea que tampoco es para presumir. Y una de las cosas que hacemos a lo grande es calentar la atmósfera, y como consecuencia de ese calor se pasa también a los hielos, al suelo, a todo el sistema climático que tiene 4 o 5 grandes componentes. Nos quedamos sin hielo. Esto tiene grandes problemas en cascada, pero de eso hoy no vamos a hablar mucho. Solo recordar que, fijaros por dónde va el 2003, la línea negra que va por arriba. Son situaciones completamente inéditas. La ciencia se ha quedado muy corta en esto. La mediana es la línea punteada que queda en la segunda por abajo. Esa es la mediana de los últimos 30 años, y las 2 líneas por encima y por abajo es la desviación típica respecto a esa mediana, que es, por tanto, el intervalo en donde deberían estar las cosas razonables o aproximadamente habituales. Tenemos el 2022 ya en amarillo, por encima de ese límite, y el 2023 está en tierra desconocida. Ese calentamiento afecta a muchas cosas, entre otras ha afectado a animales especialmente adaptados al hielo. Malas noticias para un pingüino emperador que el nivel de hielo, la distribución del hielo marino en la Antártida haya sido tan escasa, tan austera durante el año pasado, hasta el punto de que mató por primera vez en la historia, desde que hay registros y se ha podido de alguna manera descifrar, la primera vez que mueren mayoritariamente todos los pollos del pingüino emperador, precisamente porque todavía tenían plumón y no podían salir a navegar cuando se estaba fundiendo el hielo. Y bien, en cambio climático tenemos que utilizar las renovables. Esto parece obvio. Tenemos que electrificar el sistema, tenemos que consumir otra forma de energía más sostenible, y por tanto tenemos que llenar el mundo de paneles fotovoltaicos y molinos de viento. Ajá. Y esto no tiene ninguna consecuencia. O sea, tú llenas el campo de molinos y de paneles fotovoltaicos y todo bien. Incluso los puedes poner en espacios protegidos, que algún biólogo habrá decidido que hay que protegerlos, pero en realidad da un poco igual, porque proteger la biodiversidad frente a generar gigavatios. Ajá. Bueno, de entrada, solo en España un estudio de Estación Biológica de Doñana acaba de cuantificar que nos cargamos del orden de 1 millón de murciélagos. Los murciélagos no tienen buena prensa, pero los murciélagos nos liberan de un montón de pestes, plagas, el aeroplancton, que quizás no lo hayáis oído pero hablar así, pero que es muy intuitivo, toda esa cantidad de bichitos que están en el aire y que pueden, si son muchos, generar problemas incluso económicos. Bien, pues 1 millón de murciélagos nos cargamos solo en España debido a las instalaciones que hay de momento, y hay planeadas como 4 o 5 veces más de estas masivas instalaciones de campos de molinos de viento. Que no estoy en contra de ellos, pero sí en contra de hacerlos de forma indiscriminada y pensar que no tienen ninguna consecuencia. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Está en palabras de todos, pero de alguna manera tenemos que entender algo más de la biodiversidad. ¿Por qué nos va a preocupar? Bueno, pues la primera cuestión es que no tiene que ser solo una cuestión de los que nos enamora la diversidad biológica, que es una bonita razón, pero no podemos pretender que la gente, y más hoy en día que se vive mayoritariamente en ciudades alejado de esa biodiversidad, la gente esté enamorada de una cosa que no conoce. Así que hay que buscar razones un poquito más transversales y globales. Y, por ejemplo, la vinculación de la biodiversidad con la función. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero quizá uno de ellos es las especies serían los remaches de este ala, y a este ala le puedes ir quitando remaches, pero llegará un momento en que habrá perdido tantos remaches que el ala pues ya no cumplirá su función, que es sustentar el avión. Hay muchos ejemplos más con máquinas, con edificios, etcétera, que van hablando de esa idea de que las especies forman parte de una estructura, de un ecosistema que funciona, que se pierde esa función a medida que vas perdiendo especies. A veces algunas especies son troncales, como si fuera, yo no sé, un remache madre que esté por allí jugando un papel estructural muy importante, pero en general el perder muchas especies nos hace poner en peligro las cuestiones porque se van perdiendo funciones. Voy a empezar hablando de un aspecto en el que hemos trabajado mucho en nuestro grupo para que me entendáis algo mejor, y luego volveré a saltar al mundo mundial. Pero de lo que hemos trabajado más, lo que llevo más años centrándome es en el tema de la ecología forestal y, por tanto, la biodiversidad forestal. Y voy a hablar durante unos minutos del bosque global. Hoy en día todo lo que puedas llamar global mola. Entonces tú estudias los de siempre, pero le pones el adjetivo global. Veréis un poco por qué os digo. Fijaros este artículo, mi nombre estará por allí en alguno de los sitios. Son bases de datos gigantescas
en las cuales unimos fuerzas pues cientos de científicos de todo el mundo, y entonces, como hay bosques de Finlandia, de España, de Brasil, de Nueva Zelanda, de Australia, podemos hablar del bosque global, que siempre es más atractivo y, por tanto, en lugar de publicarlo en una revista local, lo puedes publicar en Science, porque es muy fancy. Me estoy sonriendo un poco con las picardías de la ciencia, ¿no?, que hay en esto de las publicaciones bastante en fin, trampillas y trucos y cuestiones que también podemos comentar. Pero no dejan de ser buenas revistas, lo que pasa que hay un toque sexy que a veces te aleja de lo que es la ciencia pura y dura. Bien, en este trabajo nos juntamos, como digo ahí, de científicos de 90 instituciones por un periodo total, sumando todos los datos, de 150 años de ecología, biología forestal, más de 770 parcelas con 30 millones de árboles de más de 8.000 especies. Bien, realmente números espectaculares, que una de las cosas que iban a intentar validar era si para los árboles funcionaba algo que Darwin, a ojo, de buen cubero, vio por la ventana de su casa. Sabéis que Darwin tenía ciertos dineros y podía permitirse que alguien se encargara de sus hijos. Y él ese rato lo dedicaba a mirar por su ventana y a darse largos paseos. Cosas que yo pensaba que como científico iba a poder hacer. Luego me he dado cuenta que estoy rellenando papeles todo el día y no me queda tiempo, aunque alguien cuide de mis hijos, para ir a pensar. Pero bueno, me escapo como puedo, algo pienso. El caso es que todos estos científicos nos dedicamos a validar un modelo. En realidad es una fórmula matemática para algo que Darwin, a ojo, estimaba, que era que los pastizales eran más productivos cuando había más especies. Él lo dijo un poco a ojo, lo explicaba, lo argumentaba cualitativamente, y nosotros dijimos, vamos a ver si en el bosque global esta relación entre biodiversidad y una función tan importante como es la producción se mantenía. Y sí, pudimos documentarla, y el modelo matemático, el del medio, era el que explicaba mejor toda la base de datos. Es decir, es un modelo, como veis, con una cierta asíntota. Al principio, cuando se parte de pocas especies, la productividad aumenta mucho a medida que se incorporan nuevas especies, y después se satura un poco y ya no crece tanto la productividad a medida que hay nuevas especies. Pero el patrón es bastante sólido. Bien. Y también demostrábamos lo contrario, es decir, la disminución de la biodiversidad provocaba un descenso de la productividad. Bien. Como ya se ha mencionado aquí en la mesa, el dinero mueve el mundo. Vamos a intentar cambiar esto, pero nos va a llevar un tiempo. De momento sigue moviendo el mundo el dinero, y según le vaya a los bosques, así le va la economía. Y esto es un argumento para los biólogos muy potente. Cuando empiezan a sentir que lo nuestro vale dinero, entonces dicen, no sé para qué sirve un biólogo, pero creo que mueve dinero. Bien, nuestras estimas eran que la productividad que se perdía en los bosques del mundo debido a la pérdida de biodiversidad era del orden de 500.000 millones de dólares. Claro, todo lo que es más allá de lo que vale un coche o una hipoteca nos marea. A no ser que seas economista y estés habituado a millones o miles de millones, no sabes cuánto es 500.000 millones de dólares. Sabes que es mucho, que tú tienes mucho menos. Bueno, pues esto es más del doble de lo que costaría llevar a cabo una conservación eficaz de todos los ecosistemas de la Tierra a escala mundial. ¡Ostras! O sea que solamente lo que está en juego mediante la pérdida de biodiversidad de los bosques pagaría la conservación. Bueno, en realidad pagaría con creces. Es el doble de lo que costaría conservar todos los ecosistemas de la Tierra. Anda. Pues si resulta que no hay que poner dinero para perderlo, decir qué tontería, es que estos biólogos siempre pidiendo que se proteja un nuevo espacio, un nuevo bosque, pero si es que la protección te da el doble de lo que, en fin, se paga a sí misma con creces. Bien. El beneficio económico de la diversidad de especies, por tanto, supera con creces el coste de conservarla. Así que la primera cuestión es, esto no nos cuesta dinero, esto nos da dinero, y mucho. Bien, seguimos. Como estamos en un mundo en el que cada vez queda menos espacios seminaturales, se estima, según un último trabajo, que solo queda un 5% de la Tierra que se puede considerar relativamente prístino. Según una definición de 5 características, etcétera, solo un 5% de la Tierra. El 95% tiene una huella más grande o más pequeña, importante, humana, en el funcionamiento de los ecosistemas. Primer dato. Segundo dato, más de la mitad física, tangible, de la superficie de los ecosistemas terrestres está en un avanzado estado de degradación o alteración por las actividades humanas. Es decir, nos queda lo que ya en su día se mencionaba por Wilson y otros como la media tierra. Nos queda media tierra, es un ejemplo de medio vaso lleno, medio vaso vacío. El optimista, el pesimista, el medio vaso es el mismo, pero tú ves la tierra que te queda y el otro ve la tierra que ya no tienes. Bien, en esa situación
Que un ecosistema te sirva para muchas cosas es muy útil, porque cada vez tenemos menos. Bien, esto en forma técnica se llama multifunción, el que un ecosistema cumpla muchas funciones. Es un tema tan interesante como relativamente poco cuantificado. Uno cualitativamente, como Darwin que se asomaba a la ventana, puedes decir, esto cumple muchas funciones. Ya, pero ¿cuánto de bien? ¿Cuántas funciones? Ponme un poco de números en esa multifunción, ¿no? Entonces, aquí tenéis un ejemplo cualitativo de cosas, ¿no? La caza, los recursos hídricos, la biomasa, la propia biodiversidad, el valor que pueda tener, recreación, protección. Lo que queremos es que si nos quedan 100 hectáreas aquí a la salida de Sevilla que podemos proteger, que eso sirva para todo. Que me fije carbono, que me proteja los endemismos sevillanos, que me dé madera, que sirva a los cazadores, que, en fin, que sirva para todo. Y claro, os podéis imaginar que es complicado reconciliar eso. La gran pregunta de hace más de 20 años es, ¿qué es lo que realmente sabemos que hace que un ecosistema pueda servir mejor que otros o que un estado de un ecosistema tenga asociado estos niveles de multifunción? Pues realmente no sabemos mucho. O sea, realmente, función a función sí sabemos cosas, como ese artículo de tanta gente que logramos ver una relación de productividad y biodiversidad. Función a función, en este caso la función de productividad sí la pudimos cuadrar, pero la multifunción, si aquí cada uno estudia una cosa. Bien, para esto también sirve aliarse con gente que uno trabaja con mariposas, el otro trabaja con el suelo y todos los microorganismos del suelo, el otro trabaja con la producción de los árboles. Nos aliamos muchos a nivel europeo y empezamos a hacer comparaciones en bosques a lo largo de Europa, en los que hacíamos distintos análisis, tanto observacionales como experimentales, y acabamos con una conclusión que es bastante intuitiva, pero le pusimos número. El Jack of all trades, master of none, es una forma británica de decir poco más o menos que el que abarca mucho poco aprieta, o el que vale para todo no vale para nada. Esa cosa de la generalidad opuesta a la especialidad. Lo voy a ilustrar un poquito más. Este es un poco el diseño de uno de los experimentos realizados sistemáticamente en toda Europa, con poblaciones con distintos niveles de especies replicados en los distintos bosques mediterráneos hasta los bosques boreales. Y al final empezamos a encontrar una cosa bastante fácil de explicar, por lo menos de resumir, que era, efectivamente, la biodiversidad explicaba la capacidad de los bosques, en este caso los ecosistemas forestales, de realizar muchas funciones. Esto era, de alguna manera, una sustanciación numérica con funciones muy distintas que medimos en ese proyecto, de que la diversidad conlleva la capacidad de hacer muchas funciones. De alguna manera, lo que estábamos viendo es que es imposible maximizar una función y mantener multifuncionalidad. Es igual que si queréis, alguno de vosotros o vosotras, ganar un decatlón, no seáis el más rápido ni el que lanza más lejos el martillo, porque eso será a expensas de hacer mal lo demás. El que gana un decatlón es el que tiene una calificación buena, alta, pero no de récord, en todas las especialidades, ¿no? El que gana es, como digo, el que hace altos promedios en todo, pero no el especialista. Así que los bosques ricos en especies no serán los súper ultra productivos. Si quieres sacar mucha madera, a lo mejor tienes que irte a por las especies, favorecer esas especies muy productivas. Si quieres que haya setas, pues tendrás que ver las especies que micorrizan. Si quieres que haya diversidad de lepidópteros, pues... pero si quieres que haya muchas funciones, asegura que coexistan muchas especies distintas. No tendrás los récords absolutos de setas, ni de caza, ni de producción de madera, pero sí tendrás en todos ellos unos valores más que aceptables. Así que ya van 3 razones importantes para explicarle al cuñado el 24 de diciembre, una fecha difícil, en la que te dicen, esto es la biodiversidad. Bueno, la biodiversidad aumenta la productividad, su conservación queda más que cubierta con su propia productividad y aumenta la multifunción. Así que podemos pasar al siguiente tema. Y vamos a acercarnos un poco más, porque realmente los bosques están muy bien, pero solamente algunos afortunados de nosotros pasamos allí más de 1 o 2 o 3 horas. La mayoría de la gente tiene un bosque más cercano. Vivimos en ciudades, el 70% de nosotros vive en una ciudad, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo rodeado de cemento, y lo más que podemos es aspirar a eso que llamamos con mucha ilusión y poca realidad el bosque urbano.
esa colección de zonas verdes en las que hay algún que otro árbol. Bien, pero hay que aprender a quererlo, porque es el que tenemos y es el que vemos. Nos defiende de muchas cosas, esas agrupaciones vegetales artificiales, esos parques, esos jardines, amortiguan el ruido, disminuyen la contaminación lumínica, filtran muchas partículas, retiran una parte importante de los contaminantes del aire, atenúan el calorazo, cosa que en Sevilla he podido comprobar este verano, es tremendo, y por eso no hay casi sevillanos, solo turistas. Y bueno, se calcula que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, los árboles de las ciudades le salvan la vida aproximadamente a unos del orden de 10, 12 millones de personas. Hay 500 millones de ingresos menos que se pueden asociar a la presencia de árboles y arbustos. Es decir, el impacto en la salud de los árboles, algo tan sencillo como eso en las ciudades, es tremendo. Estos datos son para Estados Unidos, pero se replican en todas las ciudades. El cambio climático, de hecho, se sufre en las ciudades, la famosa isla de calor. La isla de calor, imaginaros si una isla de calor como la que hay en una ciudad, es además sometida a una ola de calor. La ola de calor en una isla de calor es el calor al cuadrado. Y se alcanzan temperaturas tremendas. Estuve con un equipo, precisamente aquí en Sevilla, en el mes de agosto, a principios de agosto, en lo que era la tercera ola de calor, con una cámara termográfica, y estábamos viendo en algunos de los bancos diseñados para y por seres humanos, temperaturas de 65 grados. La coagulación de las proteínas que no estén perfectamente protegidas por gelatinas o por estructuras tridimensionales determinadas, a 50 grados coagulan. Es decir, estás 15 grados por encima de la temperatura de coagulación de muchas proteínas. Yo espero que la gente que se sentara en esos bancos de Sevilla, en Madrid pasaba lo mismo, no es que Sevilla sea mucho peor, espero que fueran con algún pantalón. Madrid, además, tiene un dudoso récord, un escalofriante récord. Ha salido un artículo en el que se veían las ciudades del mundo que tenían el mayor efecto de isla de calor y Madrid gana por goleada. La varianza habla de 8 grados respecto a los suburbios de la ciudad. O sea, el efecto de isla de calor es tremendo y una forma muy evidente de amortiguarla es algo que los griegos, por ejemplo, en Atenas, están empezando a hacer ya con bastante éxito, no solo en Atenas, sino en muchos sitios. Pero Atenas es una ciudad muy castigada por el cambio climático, como puede hacer Sevilla, Madrid o probablemente incluso más. Y han estado reforestando toda una zona que durante siglos ha ido perdiendo cubierta forestal. Y han logrado que en la famosa plaza de Omonia, bajo la Acrópolis, ya haya del orden de 4 grados menos de lo que había regularmente durante el verano en los años antes de que estos programas de reforestación estuvieran. En Madrid, pues ya sabéis que las cosas son distintas. Entonces, en lugar de conservar los árboles que tenemos, los programas son quitárselos del medio. Sabéis que los árboles son indisciplinados. Sus raíces se meten por muchos sitios y levantan los adoquines, cosa que no está nada bien. Luego a los arquitectos y a los urbanistas les molestan porque sus grandes diseños quedan tapados por un dosel irregular. Y para colmo, tú decides ampliar una línea de metro y resulta que tienes árboles encima, fuera los árboles. Entonces está planificado talar 2.000 árboles. Bien. La oposición popular es tremenda. Es tremenda. Se lleva más de un año diciendo, oye, esto de los árboles no lo quitéis. Y la justicia acaba de emitir sentencia. Y la justicia, yo muchas veces la pongo como analogía de si ahora viéramos corretear a las afueras del CaixaForum a un tiranosaurio. Es un anacronismo. Dices, no, si los tiranosaurios puede que estuvieran en Sevilla, pero hace un tiempo. La justicia va siempre con bastante retraso. Fijaros el argumento. La justicia rechaza paralizar la tala de árboles en Madrid Río, que es la zona concreta, porque no se demuestra que sea difícil reparar el perjuicio. Claro, estos señores han oído hablar que tú pones en una maceta una semilla, riegas y sale un árbol. Se han olvidado de que un árbol hasta que empieza a fijar carbono tarda 20 o 30 años y que hasta que da sombra tarda 60 o 70. Y estos árboles tienen 80 años. Se han olvidado de que el cambio climático ya está aquí y dentro de 10 años las olas de calor serán lo normal y para entonces habrán muerto millones de españoles. El año pasado murieron 12.000 españoles por el cambio climático. Sus señorías han olvidado de eso o no lo saben o no lo ven relacionado. Bien. No es solo un caso de Madrid. En Pamplona, por un parking, están proponiendo lo mismo. Tengo que decir que me he enterado este verano, con ese calorazo que pasé en agosto,
que en el barrio de Triana un ficus le han salvado un poquito la vida, a pesar de que lo han dejado medio tocado y la gente decía, oye, este ficus nos daba sombra, no lo queremos podar. Bueno, es uno de los pocos casos en los que se escucha, aunque algo tarde, a la gente, por cosas muy sensatas. Y es que tampoco hace falta mucho. En las ciudades del Frescor, que es una alianza de 40 ciudades en todo el mundo, que van buscando compartir proyectos y cómo pueden refrescarse en las olas de calor, la principal conclusión, después de poner equipos de la Universidad de Harvard, de las mejores universidades, incluyendo a la Pablo Olavide, es que los árboles dan sombra. Bueno, ahora tenemos números, pero esto se sabía, ¿eh? Bien. Los espacios verdes disminuyen la mortalidad y los números son extraordinarios. Tener una zona verde en un radio de 500 metros de tu vivienda te hace vivir estadísticamente 3 o 4 años más. A ver qué medicina y qué sistema sanitario, así, a gran escala y con una implementación tan barata como tener simplemente algo de clorofila y de sombra, pues tiene esos efectos tan beneficiosos. Y fijaros, un trabajo clásico del 2007, Fuller y colaboradores, cuando la felicidad se estimaba como bienestar subjetivo, es decir, una manera pedante de preguntarle a una persona, oiga, ¿usted cómo se siente de feliz? En una escala de 0 a 10. Eso ahora se ha mejorado bastante, pero en aquel entonces eran unas encuestas en las que tú tomabas unas indicaciones de felicidad y se veía que ese bienestar psicológico percibido aumentaba con la diversidad de los espacios verdes de las ciudades. No hacía falta ser capaz de distinguir un ruiseñor de una urraca, y mira que es fácil, ni distinguir un haya de un roble, y mira que también es bien fácil, sino, aunque no sepas las diferencias, tú como ser biológico, que se nos olvida que somos, por eso dije que nací siendo biólogo, porque yo de pequeño era un bicho, en todos los sentidos, también para mi madre. Pues lo de ser una especie biológica hace que hay un montón de cosas que todavía la ciencia no ha puesto número ni ha entendido exactamente cómo, pero nosotros nos sentimos mejor rodeados, no solo de verde, que esa parte la mayoría la conocemos, sino de un verde bien estructurado y diverso. Así que estamos estudiando exactamente qué componente de esa diversidad es percibida por gente que no es capaz, como digo, de distinguir esos componentes. Y hablando de diversidad, por supuesto, hay que hablar de aparición de nuevas especies y desaparición de las especies. Una tasa de extinción y de especiación que normalmente en el mundo que llevamos aquí unos cuantos millones de años, hasta que vino el antropoceno y el ser humano a enredar a gran escala, ganaba la especiación a la extinción. Pero la verdad es que la inmensa mayoría, con mucha diferencia de las especies, están extintas. El 99,99999, etcétera, % de las especies están extintas. Así que lo normal es extinguirse, pero hablándole al ser humano, y sobre todo a la variante sapiens, no hay que darse prisa. Hay 5 grandes extinciones que están medianamente conocidas, pero la quinta, la de los dinosaurios, está particularmente bien estudiada. Y nosotros ahora estamos empujando una 6ª extinción, que tiene de novedad que es una única especie la que empuja a todas las demás. Esto no se había dado en la historia del planeta, es algo novedoso. Es verdad que algunos grupos de especies, por ejemplo, el oxígeno, no hay nada más reactivo y tóxico que el oxígeno. Cuando surgió el oxígeno a gran escala en la atmósfera, que fue por culpa de un montón de organismos fotosintéticos, eso mató a muchos y impulsó una gran extinción, porque el oxígeno no hay más que dejar la bicicleta en la terraza y ver cómo queda. El oxígeno es muy reactivo. Lo que pasa es que hemos aprendido, después de unos cuantos millones de años de enfrentarnos a una molécula así, a cogerle el punto y hasta aprovechar. Y ahora el oxígeno es síntoma de vida, pero el oxígeno, ojito. Bien, pero nunca era una especie, ahora es una especie, somos nosotros, ¿no? Y se calcula, fijaros qué número tan lleno de ceros, o sea, es un número estimado, aproximado. 1 millón de especies, del orden de 1 millón de especies, el 11% de la diversidad total está contra las cuerdas por nuestra causa, ¿no? Y mientras estábamos todos confinados en la COVID y con tiempo para reflexionar y mirar por las ventanas la biodiversidad pasar, el Acham y colaboradores calcularon la biomasa y la antropomasa. La antropomasa es la masa de cosas generadas por el ser humano. Bien, y pesaba más en ese 2020, cuando estábamos confinados, como veis en la curva, se corta en el 2020 con un error de 6 años, estamos hablando de cifras gigantescas y estimas a nivel planetario, la masa creada por humanos, la antropomasa, cruza la biomasa. En esta escala de teratoneladas la biomasa apenas se ve que va bajando muy poquito a poco, pero lo que es espectacular y muy llamativo es el incremento exponencial de la antropomasa, es decir, la biosfera, que nos gusta tanto hablar de ella, igual habría que llamarla ya antroposfera, porque ya no predomina, en términos al menos de masa, la vida.
Esto era lo que veían nuestros antepasados. Y esto ya no existe. No existe por muchas razones. No están estos antepasados para contarlo, pero lo que dejaron pintado en las paredes refleja una megafauna que ya no está, ¿no? Y lo interesante de esta reflexión con la megafauna es que no hacía falta ni ser muchos ni tener mucha tecnología. Apenas grupos de 20-25 personas, armados de arcos y flechas y con un lenguaje bastante básico de tú por aquí, yo por allí, fuimos capaces de acabar con ejemplares muy grandes. Termodinámicamente es mucho más eficiente matar un mamut de vez en cuando y comer todos que estar todo el día persiguiendo perdices. Eso se entendió sin haber echado ningún cálculo. Y fuimos tan eficaces acabando con la megafauna que realmente los números son tremendos. Megafauna en vertebrados herbívoros se consideran aquellos que pesan más de 1000 kilos, en los predadores aquellos que pesan más de 100 kilos. En Sudamérica había 20 de estos grandes herbívoros y ya no queda ninguno. En Norteamérica había 9 y tampoco queda ninguno. En África había 7, quedan 4, en Asia había 13 y quedan 4. Con los predadores los números son algo más pequeños por aquello de la forma de la pirámide trófica, pero hablan en una historia similar. No solo fue el ser humano extinguiendo, porque también ha habido cambios climáticos y cambios, digamos, ecológicos, pero el ser humano puso la puntilla con mucha eficiencia. Y una vez más, recordar, especie ligada a función. Ahora sabemos que aquella extinción de la megafauna dejó a muchas plantas sin dispersarse. Hay frutos tremendos, todos hemos comido una chirimoya, pero si vais a Brasil vais a alucinar con el tamaño de las chirimoyas. Hay muchas especies y hay unas chirimoyas que se lleva una chirimoya en una carretilla. O sea, hay unos frutos que dices, ¿quién dispersaba esto? O sea, esto hoy en día, pues la megafauna. Y se han quedado sin dispersor, pero bueno, la vida se reinventa y esas plantas han encontrado dispersantes secundarios que se comen parte del fruto y se llevan alguna que otra semilla, y mal que bien, no con el éxito que tuvieron hace unos cuantos miles de años, pues se siguen reproduciendo. Pero la cosa no acaba ahí. La extinción de una especie arrastra a otras, y ahí lo que se conoce como extinciones en cascada, porque las especies están conectadas por las redes tróficas o por las interacciones biológicas, y al final se arrastran unas especies a otras. Pero es que ahora sabemos que el primer cambio climático que impulsó el ser humano, también sin tener ni idea, como hacemos muchas cosas grandes, estuvo en aquella época. Claro, la magnitud del cambio climático era muy pequeña, pero la podemos medir. Sabemos que la megafauna influía en el ciclo del carbono, que influía en el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque esos tremendos animales forzaban a la vegetación a cambiar de forma, de sitio, de dinámica, de productividad. Tenían un efecto ingeniero, un efecto muy directo sobre el funcionamiento y la estructura de ecosistemas, hasta el punto de que afectaban al clima. Porque el clima al final no es más que balance de agua, de carbono y alguna que otra cosa energética. Pero había mucho efecto de aquello y se estima que milésimas o centésimas de grado estuvieron impulsados por esa extinción de unos grandes ingenieros de ecosistemas y la hicimos nosotros. Así que, bueno, el Neolítico no sé cómo nos lo explicarían en el colegio, a mí me lo explicaron como un momento de esplendor. Los profesores de Geografía y de Historia nos lo contaban como el momento de gran subidón de Homo sapiens. Fue el momento en el que por fin nos sentamos. Eso de ir correteando y ser cazadores-recolectores, eso no estaba bien visto. Sin embargo, ahora, reconstrucciones han mostrado que los que cazaban y recolectaban eran más altos y vivían más. Cuando se ha podido comparar los sedentarios y los nómadas, los paleolíticos y los neolíticos que convivieron durante algunos miles de años, ellos, los que corrían y predaban, eran del orden de 8 o 10 centímetros más altos y vivían algunos años más. Yo me atrevo a decir que eran más guapos también y más simpáticos. Pero, ¿qué pasó con el Neolítico? Pues que nos decidimos especializar, sentarnos y empezar con la producción en masa, viviendo en ciudades. Y esto tiene varios efectos, entre otros, impacto negativo en nuestra salud. Si ahora nos quejamos del sedentarismo, aquel fue el primer golpe tremendo a una especie diseñada o seleccionada evolutivamente para moverse, a quedarse quieto. Bien, pero también empezamos a domesticar animales. Y algo que se ve como muy positivo, trae consigo este intercambio entre organismos microscópicos, bacterias, virus, etcétera, que tiene sus efectos colaterales. Las famosas pandemias
Las epidemias de mayor o menor escala ya empezaron en el Neolítico y hasta en la actualidad podemos ver cómo la degradación ambiental, cómo el ser humano enredando con los ecosistemas, generando nuevas interacciones entre portadores de parásitos y nosotros, o portadores de patógenos y nosotros, pues allí van surgiendo estos brotes epidémicos y zoonóticos. Aquí veis las enfermedades emergentes, que son típicamente zoonóticas, el 80-70% de las nuevas enfermedades importantes son de origen zoonótico. Una zoonosis es infección de un zoo, de un animal, a la especie humana. Bien, estos saltos, si lo veis en el mapa de arriba, a mediados del siglo XX, afectaban sobre todo a las zonas templadas de Europa y Norteamérica, que era donde se estaba transformando el ecosistema con mayor intensidad. Cuando ya las políticas de conservación empezaron a tener efecto y nos centramos y tuvimos la tecnología sumada a la codicia para destruir los ecosistemas tropicales, es de las zonas tropicales donde empiezan a surgir las enfermedades zoonóticas más peligrosas. Pero veis el sudeste asiático como un nodo tropical altamente conectado con el resto del mundo, el lugar más peligroso en este sentido, porque se dice que si la COVID-19 hubiera salido en África tropical o en la Amazonía, no hubiera tenido probablemente la escala global, no se hubiera dispersado tan rápidamente a esa escala como lo hizo desde China, que los virus viajaban en primera. Pandemias y biodiversidad, esto es un tema fascinante. Yo me encontré precisamente confinado revisando la bibliografía y digo, pero ¿cómo no hemos sabido esto antes? ¿Cómo no se ha contado esto más? Salían algunos de los bulos diciendo, uy, esos bosques tropicales están llenos de especies, horror y pavor, eso está lleno de bichos tóxicos y venenosos y portadores de enfermedades. Es todo lo contrario. Es exactamente eso al revés. Gracias a que hay tanto bicho y tanta planta y tanta cosa, los patógenos están confinados, y ahora os voy a mostrar algunos de los mecanismos por los cuales la biodiversidad reduce los riesgos de infección. Es justo al contrario de lo que algunos conspiranoicos argumentaban con más o menos gracia durante el confinamiento. Los tres mecanismos tienen que ver con tres niveles de biodiversidad. El nivel de diversidad más grueso tiene que ver con el nivel de grandes grupos funcionales, especies más grandes, más pequeñas, predadores, presas de sangre caliente, sangre fría, etc. Esos grandes grupos funcionales están en una interacción, como pretende mostrarse en aquel esquemita de arriba, y esa interacción, unos se comen a otros, o unos compiten con otros, coexisten, se necesitan, etc., hace que ninguna de las especies tenga fácil saltarse las reglas, digamos, demográficas, porque depende o es regulada por otras especies. En el momento que tú empiezas a sacar algunas especies, otras se encuentran liberados del predador o empiezas a enredar esos equilibrios que se han ido tejiendo a lo largo de miles de años de coexistencia. Y alguna de esas especies que pueden escapar al control demográfico de las otras, pues puede ser portadora de virus o bacterias peligrosas para el ser humano. Y esto se ha documentado. Otro mecanismo es bajando ya dentro de un grupo funcional. En lugar de hablar entre grupos funcionales, nos metemos dentro de un grupo funcional. Por ejemplo, dentro de las aves o dentro de los roedores. Por ser similares, no iguales, pero similares, son compatibles en cuanto a los patógenos que pueden hospedar. Las aves comparten muchos virus, igual que los primates compartimos muchos virus o bacterias. Bien, pero no son iguales. Esta es la gran belleza y bondad de la diversidad. Son similares, comparten los patógenos, pero en unas especies los patógenos van mejor que en otras, y esto lleva consigo lo que se conoce como el fenómeno, proceso, patrón, mecanismo de la dilución. El mecanismo de la dilución lo que hace es que la carga de la prevalencia de ese patógeno en la población, en la comunidad, compuesta por distintas especies similares, baja por el hecho de compartirlo entre algunas especies que no va muy bien, en otras sí va bien, y esa coexistencia de especies distintas que comparten el patógeno hace que el valor promedio se diluya. Y el último caso no hace falta explicarlo mucho, y menos después de la charla de Fuencisla, la diversidad genética. Somos iguales pero diferentes, el 99,9% de iguales, pero ese otro porcentaje pequeñito marca unas grandísimas diferencias. Esa diversidad genética dentro de una especie es lo que se conoce como efecto de amortiguación. Lo veíamos con la COVID, había gente que moría y había gente que era asintomática, y entre ese rango tan extremo tenemos pues la mayoría de nosotros, que te ponías un poco malo, o más malo, o menos malo, ¿no? Eso en parte tenía que ver con la edad, con el estado de salud, con el género. Ya sabéis que los hombres
gruesos de peso y de cierta edad eran los que más sensibles se fueron a la COVID-19. Pero había un componente genético. Corrigiendo por esos factores, se veía un componente genético. Esa diversidad genética es valiosa también para prevenirnos y protegernos ante zoonosis. Y vamos a poner, pinceladas de casos para aterrizar estos modelos a situaciones de verdad. En Asturias, un largo estudio a largo plazo de naturalistas asturianos combinados con equipos británicos que hacían los modelos y el análisis y todo aquello, concluyeron, la matemática era difícil, pero la conclusión más biológica era bastante intuitiva, que comparando parcelas con y sin lobo de jabalí, las que tenían lobo tenían menos prevalencia de tuberculosis. Es decir, un efecto que de entrada no se le ocurren sobre todo a las personas que odian al lobo o que están proponiendo que se vuelva a cazar y a exterminar a este animal terrible, resulta que es un animal que reduce la prevalencia, en este caso, de una enfermedad infecciosa que se puede pasar al ganado, no afecta al ser humano, pero dale tiempo también. Quiere decir, es una tuberculosis con efectos económicos e incluso con riesgos sanitarios. Que la presencia del lobo reduce significativamente. ¿Por qué? Porque cuando no hay lobo, es la propia tuberculosis la que regula demográficamente al jabalí. Cuando hay lobo, el lobo contribuye mucho a la regulación y no distingues tanto si tiene o no tiene tuberculosis. Esa es un poco la manera de resumir largos años de estudio. El otro efecto, el efecto de la dilución, metiéndote dentro de un grupo funcional, lo podemos ver con un virus que precisamente en Sevilla preocupó mucho precisamente durante el confinamiento. Recordaréis el virus del Nilo Occidental. Saltó a la prensa cuando estábamos todos asustados con la COVID-19. No me fastidies, otro virus más. Digo, sí, los virus no hacen cola. ¿Quién es el último? Cuando acabes voy yo. No. Y atacan o no atacan, o están o nos infectan, independientemente de quién esté en ese momento afectando a la población. Y mientras estábamos con la COVID-19, el virus del Nilo Occidental, salieron unos brotes en el Valle del Guadalquivir. Es una enfermedad potencialmente hasta mortal, muy peligrosa porque provoca encefalitis, pero es rara en humanos, porque su hospedador habitual son las aves y el hospedador secundario son los humanos y los caballos. Pero allí no se da muy bien y no hay contagio caballo-caballo ni humano-humano, pero hay un vector, que es el mosquito, que nos pone en contacto a todos. Pica unos, pica otros y va llevando el virus. Bien. La diversidad de aves, como veis en esa curva, es logarítmica. Creedme que el modelo es muy sólido. Cada color de esa curva es un año de observaciones en la costa este de Estados Unidos por Osfeld y colaboradores. Y muestra un decaimiento muy significativo de la incidencia del virus del Nilo Occidental en humanos con la diversidad de aves. No es lo mismo tener ahí fuera 500.000 de pájaros de una especie o de dos, estorninos y urracas, y ya, a que haya ruiseñores y haya mirlos y haya de todo un poco variadito, porque opera el efecto de dilución. Así que cuando os pregunten ¿para qué sirve la biodiversidad? Digo, pues para enfermar menos. Aquí tenéis un ejemplo. Por desgracia y no por casualidad, los animales que más nos pueden proteger de las zoonosis son los que suelen desaparecer primero de los ecosistemas. En la costa este de Estados Unidos, que ha sido muy estudiada para varias zoonosis de estas enfermedades infecciosas importantes, la enfermedad de Lyme y muchas otras, que están viniendo a veces a España, todavía no las tenemos muy implantadas, pero allí se llevan décadas estudiando. El juego de zarigüeya y ratón era importantísimo para que los niveles de esta enfermedad de Lyme, una enfermedad causada por una bacteria pero con efectos tremendos en la salud humana, se mantuviera a niveles muy bajos. Cuando desaparece la zarigüeya, los ratones son todos portadores y la enfermedad salta a la especie humana con mucha velocidad. Y la zarigüeya es la primera en desaparecer cuando se degradan un poquito los ecosistemas forestales de la costa este. Y no es casualidad, porque en realidad luego salieron bastantes estudios revisando grandes bases de datos de pájaros, murciélagos, roedores, etcétera, distintos grupos de especies, y se veía que en las zonas degradadas, en las zonas afectadas por las actividades humanas, la fauna que quedaba allí era fauna hospedadora de virus y bacterias peligrosas para nosotros. No es casualidad, los virus se van acostumbrando a decir, ostras, de aquí saltamos con más facilidad al humano en las zonas degradadas donde hay más humanos. Así que es mucho más peligroso que un león puede ser simplemente nuestro ganado doméstico o un zorro o un animal que le ha cogido el punto al ser humano y se acerca a las zonas medianamente degradadas. ¿Qué hace el ser humano en esta gran inconsciencia colectiva en la que andamos? Pues coger ecosistemas muy diversos,
muy ricos de información genética y biológica, y simplificarlos, porque como no sabemos gestionar la diversidad, no la sabemos hablar, la diversidad de género ni la diversidad lingüística, vamos a saber gestionar la diversidad biológica, ni idea. Entonces simplificamos. Vamos a un bosque tropical con miles de árboles de los cuales no conocemos ni los nombres, no se sabe cuántas especies forman de árboles el bosque amazónico, se estima con modelos, son miles de especies, no se sabe. Entonces tú llegas allí y dices, uy, ¿cuánto árbol? Esto no sé para qué sirve, vamos a poner palma de aceite. Muy bien. Ostras, es un poco drástico, ¿no? Sí, pero esto da mucho dinero. Generas un producto que es medio tóxico, que cada vez menos gente quiere, pero debe tener un valor comercial estupendo. Bueno, pues nada, a poner palma de aceite en ecosistemas muy diversos. Muy bien, ¿qué ocurre? Se multiplica, en ese periodo que os doy del 90 al 2016, se duplica la extensión de palma de aceite en esas zonas marcadas en los mapas, son zonas tropicales que se han deforestado para poner esta palmera, que produce un aceite que cada vez queremos menos. Bien, se multiplican por 5 las zoonosis. O sea, el doble de extensión lleva aparejado quintuplicar las zoonosis. Es un gran invento. Así vamos, así nos luce el pelo. Bien, sabemos que el cambio climático tiene muchos efectos en los vectores, el famoso mosquito o las garrapatas. ¿Por qué? Porque el calentamiento favorece al vector que se va expandiendo en zonas de montaña o en zonas templadas, donde hace más calorcito, y lleva consigo enfermedades infecciosas. Hasta ahí esa parte de la historia está muy bien documentada. Ahora vamos ya sabiendo que incluso hay efectos directos del cambio climático sobre la incidencia de enfermedades infecciosas en seres humanos. Incluso hay modelos, la fisiología de los invasores es más plástica que la fisiología de los invadidos. ¿Qué quiere decir? Cuando somos invadidos por un patógeno, se establece una guerra, al principio a muerte, pero luego una guerra dura entre nuestro sistema inmune y los invasores. Claro, si tenemos un escenario climático diferente y la plasticidad fisiológica, es decir, la capacidad de acomodarse y aprovechar y hacer un buen rendimiento en otro clima, en otra temperatura, es mayor la del invasor que la del invadido, la batalla se decanta a favor del invasor. Y esto lo documentaron para muchas especies de bacterias, virus y también parásitos macroscópicos, lombrices, etc. Y ahora sabemos otras revisiones que están viendo cómo el cambio climático viene a amplificar aproximadamente la mitad de las enfermedades patogénicas. Se ha encontrado que del orden de mil y pico, por ahí lo digo, en algún sitio, 1000 y pico de las vías de transmisión estudiadas en el ser humano, que incluyen desde bacterias, pero también hongos, protistas o protozoos y los famosos virus, se ven amplificadas por el calentamiento global, por distintos factores. Y, por supuesto, existen interacciones entre los factores de degradación ambiental. Los factores que afectan a la biodiversidad y al funcionamiento de los ecosistemas no operan solos. El cambio climático, la contaminación, y también todo ello acaba teniendo una repercusión en la salud. Nos viene como un boomerang. Nosotros afectamos el medio ambiente y el medio ambiente degradado no es que sea una venganza que se toma Gaia, como dicen en algunos libros, es una cuestión más sencilla que esa venganza. No hay una intencionalidad, es simplemente un efecto de rebote de un ecosistema alterado. Y ese efecto de rebote de contaminar las ciudades, por ejemplo, se vio que contribuía a la transmisión de enfermedades infecciosas como la COVID-19. Las partículas PM2,5, que nos causan directamente ellas afecciones al sistema respiratorio, también servían para vehicular algunos de los virus y se vio que aumentaba significativamente un parámetro que se llama R, es el número de personas que una persona enferma puede contagiar, con el número de partículas que había en suspensión en el aire. Así que cuando estamos ante una pandemia, en realidad estamos ante un fenómeno multifactorial. Me recuerda un poco a algunos de los esquemas que mostraba Fuencisla, de todas esas nubes de cosas, de rayas y de tal, que puede ser muy difícil para los comunicadores de resumir en un titular o en un documental con pocas palabras, ¿no? Pero esta es la cruda realidad. Una pandemia es el resultado de muchas cosas y muchos de los factores tienen que ver con la degradación ambiental y con la pérdida de biodiversidad. Nadie sabe cuándo va a tener lugar la próxima pandemia, cuál va a ser el vector y dónde se va a dar, porque precisamente es un fenómeno probabilístico complejo. Pero sabemos que hay factores que las hacen más probables. Y tenemos cada vez más estudios que indican que los riesgos están aumentando porque no estamos arreglando la naturaleza. La naturaleza rota, no funcional, está aumentando el riesgo de pandemias hasta el nivel de que muchos de nosotros viviremos una segunda pandemia. Algo que hace 30 años era absolutamente improbable, está aumentando la probabilidad a gran velocidad. Alrededor del riesgo de 38% de sufrir una pandemia a lo largo de tu vida se va a duplicar en las próximas 2 o 3 décadas.
Es decir, será bastante probable sufrir 2 pandemias en tu vida, cosa que antes era improbable, muy improbable, incluso tener una. La medicina, por tanto, va progresando, sigue progresando, a marchas forzadas, siguen saliendo nuevos tratamientos, muchos de ellos terapias génicas, estupendo. La esperanza de vida del ser humano pegó un despegue tremendo en el siglo XX y está estancada. ¿Por qué está estancada? Porque por mucho progreso que haga la medicina, vamos más deprisa generando enfermedades de origen ambiental. Y el resultado neto, que al final es lo que nos puede interesar como ciudadanos vulnerables, es empate técnico o incluso un decrecimiento de la esperanza de vida. Estamos estancados, ya no crecemos. Recordar la gran diferencia que hay entre esperanza de vida y longevidad. Nuestra carrera era que las dos se igualaran. Nosotros solo podemos jugar con la esperanza de vida. Son las circunstancias que hacen que vivamos. La longevidad es un parámetro biológico, una vez más, los biólogos en escena. Y la longevidad de la especie humana, conocemos, son del orden de 140 años, se estima por los telómeros, hay una serie de inferencias y luego históricamente se documenta. Bien, y la esperanza de vida que estuvo en los 80 está bajando por debajo de los 80. Está estancada, está todavía muy lejos de la longevidad y no es por la que la medicina no haga sus labores, es porque el medio ambiente está llevándose mucha gente por delante. Solo la contaminación ambiental se lleva 9 millones de personas al año. Pensar que la COVID en 3 años, siendo la pandemia histórica más importante de mucho tiempo, se llevó a 7. Cada año la contaminación ambiental, solo la contaminación atmosférica, se lleva 9. Claro que está parada la esperanza de vida. Claro que no mejora, porque es que estamos arruinando lo que nos hace estar vivos. Por eso decíamos que la naturaleza es la vacuna, es una forma figurada de hablar. Cuando estábamos desesperados buscando una vacuna contra la COVID, no podemos hacer vacunas contra todos los virus. Hay del orden de 10.000, 12.000, 50.000. Algunos lo llevan por estimas, considerando muchas variables, hasta 1 millón de especies de virus. No sabemos cuántos hay, pero son muchísimos. Solo conocemos la vida y milagro de un centenar. No podemos ir vacuna a vacuna. Además, el desarrollo de una vacuna lleva muchas muertes. Hasta que por fin la tiene, se ha muerto mucha gente en el proceso. La vacuna de la naturaleza, que tiene que ver con ecosistemas, digamos, funcionales, ricos en especies, es preventiva. Y además se apoya en cuestiones que cada vez más encuentran un fundamento jurídico. Los derechos humanos. Algo que uno consulta en la calle y todo el mundo acepta como lo más, para sentirse orgulloso, es como la referencia de la humanidad, ¿no? El código de conducta, los derechos humanos. Pues tenemos uno nuevo. El año pasado, el verano del 2022, se aceptó por fin el medio ambiente limpio y saludable como un derecho humano universal. Ahora se trata de que lo usemos, porque solo como derecho en un papel no sirve para nada. Y aquí soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en la comunidad. Dependiendo del tiempo que tenga, me enrollo más o menos. 2, 5, 3, 2 minutos. Bien, entonces no entro en los detalles, os dejo las pinceladas. Las soluciones basadas en la naturaleza, como esta que podemos comentar luego en el café, tienen en cuenta cómo va la naturaleza y te alías con ella para conseguir resultados. La ventaja de aliarse con la naturaleza normalmente es que te ahorras dinero, en este caso tenías más agua y te costaba menos dinero conseguirla en una situación de sequía. En general te cuesta menos dinero, como hablábamos con la biodiversidad. Es mucho más sostenible y se puede, por tanto, implementar a gran escala. Con las soluciones basadas en la gente estaríamos en la misma situación. La gente, cuando entiende, hace y ayuda a programas que sería imposible establecer por la fuerza. Si nos preocupa la economía, salieron muchos artículos que todos rondaban en cifras parecidas de la rentabilidad de la naturaleza. Empecé hablando de la rentabilidad de la productividad forestal. Dobson y colaboradores hablaba de que prevenir pandemias es 100 veces más rentable que ir abordando una pandemia, otra pandemia. La COVID, solo la COVID-19 ha costado 2 ceros más que prevenirla. Y que prevenir todas, porque cuando previenes una, previenes todas. La restauración ecológica hay que empezar a verla como un servicio de salud pública. Limpiar, como en este caso, especies exóticas del sotobosque, hace que baje la incidencia de la enfermedad de Lyme y otras enfermedades infecciosas. Algo tan de biólogo como es eliminar una especie invasora y favorecer las especies autóctonas, resulta que tiene un impacto mensurable y muy importante en la gente que se enferma. Los espacios protegidos no nos cuestan dinero, nos dan dinero. Se calcula una vez más que es del orden de 100, entre 100 y 1000 veces cada euro que se pone. La letra pequeña es que tarda un tiempo, no es instantáneo, no es una inversión que tú recuperes al año siguiente o durante el periodo electoral. No, trasciende a esos tiempos, pero te acaba dando mucho dinero. Solamente el dinero que dan los espacios protegidos por el bienestar percibido por las personas que los visitan es 100 veces mayor que lo que cuesta mantener ese espacio protegido.
Así que muchas veces, y sobre todo hablando de espacios protegidos, lo que debemos preguntarnos es ¿quién protege a quién? Porque tenemos una actitud muy paternalista, vamos a conservar la orquídea, vamos a proteger el líquen o el lince o el... Pero si es que es él el que nos protege a nosotros, vamos a tener un trato más igual, vamos a entender que formamos parte de este gran lío que estamos enredando muchas veces sin querer y en realidad adoptar lo que los biólogos, muchos ecólogos, llevamos diciendo mucho tiempo, que las bases científicas están ahí para justificar la conservación de la biodiversidad. Así que para terminar esta frase, que la suelo poner como reflexión última, de que no nos acabamos de decidir a cambiar el rumbo, por cambiar el rumbo poner lo que os parezca más pertinente, hablando de biodiversidad, cambio climático, modelo socioeconómico, capitalismo, poner un cajón de muchas cosas importantes que hay que revisar y no lo hacemos porque muchos de nosotros no somos realmente conscientes de lo que está en juego. Muchas gracias.